Bueno, aunque voy a hablar de manera muy genérica ahora mismo, ¿vale? Permitidme que haga un resumen de lo que suele ser la cotidianidad de nuestra vida a lo largo de las semanas que van pasando, ¿no? Cada uno de nosotros se despierta más o menos a una hora concreta, supongo, al menos de lunes a viernes. Los sábados quizás somos más relajados para eso. Después de eso, si no tenemos mucha prisa, pues nos preparamos el desayuno, o salimos sin desayunar, o cogemos algo y nos vamos corriendo. Y a continuación, pues viene lo que hay que hacer. Y cada uno ahí tiene una cosa diferente, ¿verdad? Hay quienes se tienen que ir a trabajar, hay quienes pues se tienen que quedar en casa porque o no trabajan o trabajan por la tarde. Entonces pues se dedican a lo suyo, a bueno, pues preparar la comida o limpiar o lo que sea, ¿no? O hacer la compra, también eso es muy importante. Una vez que termina esa parte del día, por así decirlo, llega la tarde y entonces los que han trabajado por la mañana vuelven a sus casas. Los que les toca trabajar por la tarde, aquí hay uno, tienen que prepararse para que después de comer, cuando te entra la morriña, ¿verdad, Lori? Que te lo he explicado antes qué es eso. Entonces yo tengo que trabajar con la morriña y es muy difícil. Pero sea como sea, se cambia un poco la cosa, ¿verdad? Y esto sin contar con los que más sufren, que son los que trabajan por la noche. Esos sí que tienen el horario descuadrado. Por la tarde, sin embargo, los que no tienen que trabajar, pues es buen momento para descansar, para ver un rato Netflix, para salir a pasear, para salir a comprar, lo que sea. Cuando llega la noche, a excepción de los más sufrientes, que son los que trabajan por la noche, estamos agotados, así que necesitamos descansar un ratito, prepararnos para dormir, cenar, lo que sea. Sea como sea, nuestro día, por norma general, comúnmente, está bien fragmentado, está bien segmentado, tiene su tiempo para cada cosa, tiene su hora, tiene su momento específico para cada cosa, ¿verdad? Ya sea para trabajar, ya sea para comer, ya sea para descansar, tiene un momento específico para hacer todo lo que nos es necesario. Es decir, organizamos bien nuestra vida en ese sentido. Somos seres humanos que tal y como tenemos hecha la vida actualmente, o organizada, es necesario que tengas un horario. Sea escrito o sea mental, pero necesitas un horario, porque si no, no sabes qué tienes que hacer en ese día o cómo ir poco a poco en ese día para llegar a cumplir todo lo que necesitas. Y claro, ya que tenemos nuestra vida bien compartimentada, bien segmentada, un horario bien puesto, la pregunta es, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde queda Dios en medio de todo esto? Y me podéis decir, bueno, Dios ha estado todo el día conmigo, y yo no te voy a quitar la razón, porque es verdad. Pero, según lo que vamos a meditar hoy en la Escritura, podemos y debemos hacer un espacio en el día para que solamente podamos pasar tiempo con Dios, igual que organizamos nuestra vida para otras cosas que tenemos que hacer. Entonces, como os he dicho, vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 35, y fijaos, solo vamos a leer ese versículo. Como entiendo que ya lo tenéis todos localizado, lo leo con vosotros, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hoy solo vamos a leer eso y vamos a pensar en esto, como un solo versículo. Nos puede decir tantas cosas para nuestra vida. Y mira, la primera cosa que os quiero hablar esta mañana para que podamos intentar cada día pasar un tiempo con Dios es esta. Pasar tiempo con Dios requiere disciplina. Mira, el Evangelio de Marcos no es apto para gente que tenga ansiedad. Es un poco de broma, en verdad, ¿eh? O sea, toda la Escritura es importante, hay que leer todo, ¿verdad? El Evangelio de Marcos también. Pero, si os fijáis, el Evangelio de Marcos empieza muy rápido. Empieza a contar la historia muy rápido. O sea, en un solo capítulo te ha contado su bautismo, su tentación, cómo empieza a sanar, cómo empieza a echar demonios, cómo empieza a los primeros discípulos, cómo empieza su ministerio, ¿no? En un solo capítulo ya te ha puesto en escena para que sepas que quién es Jesús y empezamos, ¿vale? Sin ir más lejos, leer el versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya te ha dicho bastante en un solo versículo. Así de rápido va. Jesús era un hombre ocupado. Aún más, Jesús era un hombre muy ocupado. Mucho. Tenía muchas cosas que hacer. Muchas.
Y puede que hasta estuviera mucho más ocupado que cuando él se dedicaba a ser carpintero o artesano antes de manifestarse públicamente al mundo. Probablemente antes tenía más tiempo que el que tenía ahora cuando ha empezado a manifestarse al mundo. Y como tenía tantas cosas que hacer en su día, Jesús era consciente de que no podía permitirse el lujo de no disfrutar al menos un tiempo para estar con su Padre. Pero claro, si tenía tantas cosas que hacer en el día, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo lo podía llevar a cabo? Porque Jesús no paraba. Es decir, desde la mañana hasta la noche, y muchas veces pasó noches sin dormir. ¿Cómo lo hacía? ¿Cuál era el secreto de Jesús? El secreto de Jesús no es que era Dios y por eso era capaz. Ese no es el secreto. El secreto es otro que vamos a ver ahora mismo. Nosotros, por norma general, pues para no sentirnos muy mal con nosotros mismos, solemos justificarnos o usar excusas, ¿no? Y decimos, es que no tengo tiempo. Pero hace mucho tiempo que aprendí que es verdad, no tenemos tiempo para todo en la vida, pero tenemos tiempo para lo que priorizamos. Aquello a lo que le damos importancia sí tenemos tiempo, ¿verdad? Si tú quieres un salario a final de mes, tienes que priorizar ir a tu trabajo. Si no priorizas tu trabajo, me parece que no hay nada. Por ejemplo. Entonces, eso supone que para poder pasar tiempo con Dios cada día tenemos que disciplinarnos, ¿no? Tenemos que hacer un cierto sacrificio, por así decirlo. Pero lo que vemos en el ejemplo de Jesús, que es nuestro maestro, es que, en su caso, Jesús se levantaba muy de mañana cuando aún estaba oscuro. Es decir, cuando la vida todavía no había empezado, ¿verdad? Antes de que los trabajadores empezasen a sus empleos, a sus trabajos, antes de que el resto de las personas se levantaran para poder cumplir con un día más, de que el mundo empezase a moverse, Jesús aprovechaba ese tiempo, se despertaba antes y tenía un tiempo a solas con su Dios, con su Padre. ¿Esto quiere decir que absolutamente todos nosotros debemos levantarnos a las 6 de la mañana? Solo los americanos. Porque ya lo tienen en sus genes. Pero no nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana, tenemos que ser bastante más inteligentes, ¿verdad? Respecto a lo que son nuestras circunstancias personales. Vamos a ver, Jesús tenía todo el día ocupado, mañana, tarde y noche. ¿Cuándo puede? Pues muy de mañana, ¿verdad? O sea, es una cosa lógica, es una cosa práctica, sencilla. Entonces, la cosa es, sé inteligente para tener ese momento. No hace falta que te levantes a las 6 de la mañana si no puedes, o quieres dormir más, o lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, si trabajas por la noche y tu horario es de 10 de la noche a 6 de la mañana, pues no te levantes a las 8:30 para ponerte a orar, por ejemplo. Puedes aprovechar a lo mejor un poquito más tarde, o después de comer, no lo sé. Cada uno sabe cómo está su vida y sus circunstancias, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí, es decir, lo de que Jesús se levantaba muy temprano de mañana, es en realidad un principio, no es un mandamiento para cumplir, es un principio que debe regular nuestra vida. ¿Cuál es el principio? Que podamos encontrar un momento donde no haya más que hacer para estar a solas un rato con Dios, ¿verdad? Y puede ser en cualquier momento, según nuestras circunstancias, para estar en intimidad con Dios. Y evidentemente esto requiere sacrificio, requiere disciplina, es decir, siempre vas a tener que pagar un precio, por así decirlo, un coste, no literalmente. Pero tengo que decir una cosa. Cuando pasamos ese tiempo a solas con Dios en el día, ¿esto qué significa? ¿Significa que tarea completada, marco el check y ya? No. De hecho, si convertimos eso en una tarea más, al final no disfrutamos, no tenemos ningún tipo de intimidad con Dios, es solo como, bueno, tengo que cumplir con esto, ¿verdad? Es decir, nosotros debemos ser conscientes de Dios a lo largo de todo nuestro día, hagamos lo que hagamos. Es decir, que hayamos tenido un tiempo a solas solo con Dios, no quiere decir que Dios haya desaparecido de nuestra vida después, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en casa, haciendo cualquier cosa. Él no ha desaparecido. Entonces Jesús hizo eso. Jesús era consciente de que Dios estaba con él a lo largo de toda su vida. ¿Por el poder de quién? Decía él, que sanaba y echaba fuera demonios. Por el de Dios, porque estaba con él en todo momento y le oía. Y él, sin embargo, buscaba estar solo un tiempo con él específicamente. Entonces, mis amados hermanos, si queréis pasar un tiempo con Dios cada día, tenéis que encontrar ese momento, solo para estar con Él. ¿Cuál sea el momento para vosotros? No lo sé, porque no conozco todas vuestras circunstancias. Pero estoy seguro de que tenéis un momento en concreto en que podéis pasar a solas con Dios un tiempo. La segunda cosa
que debemos hacer para poder pasar tiempo con Dios es alejarnos de las distracciones. Y aquí hay muchos ahora mismo distraídos, porque os veo las caras. Solo se lo puedo permitir a los papás, ¿entendéis? A los demás no. Los demás os distraéis porque queréis. El versículo continúa diciendo que Jesús salió y se fue a un lugar desierto. En los tiempos de Jesús era muy difícil tener una habitación solo para ti, ¿sabes? Con pestillo y todo. Vamos, que no existía, quiero decir. Las casas eran literalmente una habitación. Así que al menos que no hubiera nadie, era muy difícil. Entonces Jesús tuvo que salir afuera de su casa, a un lugar desierto, dice. Donde no hubiera nadie, donde no hubiera una distracción, donde no hubiera nadie que le pudiera molestar, ¿no? En ese sentido. Tú imagínate si el Señor Jesús hubiera decidido ponerse a orar en la ciudad. Aunque sea salir de su casa y ponerse por ahí en alguna calle o lo que fuera a orar, a los 10 minutos ya habría alguien pidiéndole algo. Y de hecho no estoy muy mal encaminado, porque aunque Jesús se fue a un lugar desierto, luego llega Pedro y le dice: Señor, es que todos te buscan. Hasta Pedro estuvo buscándole en un lugar desierto para ver dónde estaba. Señor, que te están buscando. Entonces Jesús era bastante inteligente y dijo: pues me voy a un lugar desierto, donde nadie me distrae, donde me dejan en paz un rato con mi Padre. No somos el Señor Jesucristo, ¿vale? Menos mal, porque no tenemos que cumplir la misión que Él tenía que llevar a cabo cuando estaba en este mundo. Pero eso no quita que, adaptado de alguna manera a nuestras circunstancias, nosotros también tenemos distracciones. Mira, para algunos las distracciones son externas, es decir, lo que pasa fuera de nosotros. Para otros son internas. Quiero decir, donde más énfasis ven ellos las distracciones. En verdad las distracciones son de los dos tipos, fuera y dentro. Hay distracciones en todos los lados. Hay mucha gente ahora que ¿qué le distrae? El teléfono móvil. Pues, ¿y por qué no tienes tu tiempo con Dios sin el teléfono móvil? Pienso yo, si te distrae. O si es que te gusta leer la Biblia en el móvil, pues mira, hoy día YouVersion te deja descargarte la Biblia y coges, le das así a las notificaciones y donde pone wifi, lo quitas. Y ya está. Y puedes leer la Biblia y no te mandan WhatsApp ni nada, ¿eh? Y no te distraes. A otros les distraen sus propias preocupaciones. Están leyendo la Biblia y pensando en 5 cosas más. No quiero mirar a nadie. Entonces hay distracciones en todos los sitios, fuera o dentro. Y según lo que aprendemos de Jesús, tenemos que evitarlas. O a lo sumo, si no las puedes evitar, al menos las coges y las pones delante de Dios y dices: Señor, estoy súper distraído, por favor, ayúdame. Pero hay que hacer algo con esas distracciones, si no es imposible pasar un tiempo a solas con Dios. Y sobre todo, no vale usar la excusa de: no soy capaz de pasar un tiempo con Dios, es que me distraigo. Bueno, estoy seguro de que tienes menos distracciones que Jesús, y Jesús podía pasar un tiempo a solas con Dios. Así que tú tranquilo, que puedes. O pídele ayuda a Dios. El lugar que nosotros tomamos para estar lejos de las distracciones no siempre tiene por qué ser el mismo. De hecho, hay mucha gente muy ingeniosa para encontrar un lugar o un momento donde evitan las distracciones. Por ejemplo, yo conozco a una persona que literalmente el único sitio en donde él tenía para dedicarse a la oración era una esquina de su casa. Así que su esquina se convirtió en la esquina de oración. Y esa era la esquina solo para orar. Tú fíjate qué ingenioso, ¿verdad? No tenía más sitio donde ir, pues esta esquina, se acabó. Me pongo aquí y yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿Entiendes? No hay nada más. Para otros, por ejemplo, puede ser salir fuera de casa, o irte a un parque, o irte lejos, como Jesús, a un lugar desierto, o incluso algunos aprovechan, yo lo he hecho alguna vez, en el coche, por ejemplo, o cuando estás viajando, o estás haciendo un trayecto, sea en coche o sea donde sea, puedes ocupar ese tiempo, no solo en orar, sino también en leer la Biblia, me refiero. O en tu propia casa, si estás a gusto, si estás tranquilo, si tienes una habitación aparte, ya eres mucho más bendecido que el resto de los judíos del siglo I, así que te puedes meter en tu habitación y tranquilamente allí aprovechas. Pero como digo, el lugar ese específico, el momento específico que nosotros elegimos para no tener distracciones, también depende de nuestras circunstancias. También depende del cómo nos encontramos en nuestra vida en ese momento. Pero recordar que, como digo, están esos obstáculos internos que están en la mente, que están en el corazón, y esos son los que más disciplina requieren y los que debemos dejar a un lado o, como decía antes, ponerlos delante de Dios para que Él nos ayude.
Entonces hemos dicho que para pasar tiempo con Dios cada día requerimos disciplina, es decir, nos tenemos que proponer hacerlo, ¿verdad? Hemos dicho que pasar tiempo con Dios requiere evitar o alejarse de las distracciones. Y vamos al último punto, que es que pasar tiempo con Dios requiere que te concentres. Y esto es diferente a evitar las distracciones. Y ahora vamos a ver por qué. Porque estamos hablando de pasar tiempo con Dios. Y estamos hablando de las cosas que nosotros necesitamos hacer antes de pasar ese tiempo con Dios. Pero ahora llega lo importante, y es que si hemos reservado un momento en nuestro día y tenemos un lugar para estar con Dios a solas, la pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer ahora? Si es que esa es la pregunta. En nuestro ejemplo se nos dice que Jesús oraba. Y ciertamente esta es una de las cosas que cuando pasamos tiempo a solas con Dios debe existir en nuestra vida. Debemos orar, debemos hacer oración. Hay tantas cosas por las que hacer oración. Y debemos ser intencionales en hablar con Dios, en decirle lo que hay en nuestro corazón, darle gracias, adorarle, hacerle peticiones, lo que sea, ¿no? Sin embargo, quiero que me permitáis que añada una cosa a esto. Los judíos eran personas que memorizaban la Biblia, la memorizaban. Y generación a generación se la sabían de pe a pa, como se dice aquí. Se la sabían. ¿Por qué? Porque cuando iban a las sinagogas solo había un libro. Entonces los demás escuchaban. ¿Y qué pasaba? Que había que aprendértelo. Y escuchaban una y otra vez, una y otra vez. En casa, los padres, especialmente, aunque también las madres, por supuesto, enseñaban a sus hijos muchas cosas de las Escrituras. Y se las repetían hasta que se aburrían, por así decirlo. Entonces lo aprendían de memoria. Y en las fiestas, en las grandes fiestas de Israel, se leían las Escrituras dependiendo de qué fiesta fuera. Y por tanto, era otro momento especial donde aprender las Escrituras. Era muy raro que alguien en aquel entonces, como nosotros, tuviera una Biblia a mano o tuviera un rollo de algún libro, ¿verdad? Era muy raro, a no ser que fueras rico o un sacerdote. Pero sea como sea, ¿qué quiero decir con esto? Que ellos, de alguna manera, estaban libres de tener una Biblia en la mano, pero porque la tenían en la cabeza. ¿Entiendes? Se la sabían. Nosotros, Génesis 25, pues no sé, voy a Génesis 25. A lo mejor ellos se lo sabían, ¿sabes? Porque se lo aprendían de memoria. Entonces, ¿qué quiero decir? Que gracias a Dios, hoy en día no hay tanto analfabetismo y todos tenemos una Biblia a mano. Que gracias a Dios hemos podido aprender a lo menos a leer. Que todos podemos leer, ¿verdad? Y todos tenemos hasta cierto punto una inteligencia que nos permite comprender aquellas cosas que leemos. Entonces, ya fuera un judío en el siglo I, que se sabía la Biblia, o ya seas un cristiano del 2021 que la tiene a mano en 85.000 versiones, debes memorizar, bueno, no solo memorizar, estaría bien, debes meditar, debes reflexionar en la Biblia, no solo orar. O sea, debes aprender qué es lo que ese texto te dice. Porque si yo solo lo leo, me voy y se me ha olvidado lo que acabo de leer. Pero si yo lo leo y medito en eso, y cuando hablo de meditar no me estoy refiriendo a una filosofía oriental que consiste en vaciar tu mente. Eso no es meditar para el cristiano. El cristiano no practica ese tipo de meditación. La meditación que practica el cristiano es llenarse de la Escritura, llenarse de la Biblia, llenarse de lo que Dios dice. Meditar es pensar profundamente en algo, es inquirir, es escarbar, es exprimir. ¿Entiendes? Eso es meditar, es sacarle todo lo que tiene. Entonces, cuando yo leo la Biblia, debo escarbar y ver qué hay ahí. Y hasta que no llegue a encontrar un diamante, no paro. No me quedo en la superficie, sigo y sigo y sigo. Y lo aplico a mi propia vida. Entonces, en nuestros tiempos a solas con Dios, como mínimo, deberíamos leer la palabra, meditar en ella y orar conforme a eso que Dios nos ha hablado en su palabra, porque creemos que Dios nos habla a través de su palabra. Mínimo eso, aunque hay muchas cosas más que tú puedes hacer en tus tiempos a solas con Dios. Muchas, pero mínimo eso. Cuando pasamos tiempo con Dios, como digo, esto es lo mínimo, ¿no? Pero puede ser que tú solo tengas media hora. Pues sé inteligente, no te leas un capítulo entero, léete un trozo, pero medita, reflexiona en él. ¿Que tienes 2 horas? Pues léete 2 capítulos si quieres, pero medita y reflexiona en ello. No vayas como diciendo, tengo 15 minutos, me voy a leer 2 capítulos y salgo corriendo. Pues no tiene sentido. Léete un trocito, lo reflexionas bien y oras a Dios. Y por lo menos en esos 15 minutos eres más productivo
que habiéndote leído 2 capítulos y luego llegas por la noche a casa y dices, ¿y yo qué leí? Y tienes que hacer así un repaso en plan, sí, me acuerdo, vale, ok. Tarea marcada, ¿verdad? Sé inteligente. Si os estáis dando cuenta, todo lo que estamos hablando hoy es ser un poquito inteligente también, un poco práctico, ¿verdad? Así que eso es realmente lo que quiero decir con concentración. Es decir, una vez que eres capaz de evitar las distracciones, concéntrate. Céntrate en Dios. Ese momento es solo para eso. Céntrate en Dios, céntrate en su palabra. Piensa, reflexiona, aplica, ora. Céntrate. Eso es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esta manera, al final se va a convertir en tarea pesada, tarea que me molesta, tarea que abandono. Y otra vez volvemos al punto del principio. Pasamos los días y vivimos de domingo en domingo lo que se lee en el domingo, ¿verdad? Fijaos, tengo una frase aquí al final que yo quiero leer con vosotros. Y he dejado bien marcadas las cosas que me importan. Pasar tiempo con Dios no debe ser una carga insoportable, sino un regalo, algo deseable y necesario. Fue Jesús quien, además de darnos ejemplo, hizo posible con su obra que nosotros podamos pasar tiempo con Dios hoy y por la eternidad. Es decir, si no tuviéramos fe en Jesús, o sea, si Jesús no hubiese hecho lo que Él hizo por nosotros para acercarnos a Dios, tú y yo hoy no podemos pasar tiempo con Dios, ¿entiendes? No, sería imposible. Es que habría un muro de separación imposible de franquear. Entonces, gracias a Jesús, no solo nos dio el ejemplo, sino que somos capaces, que podemos disfrutarlo, de hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué soy tan insistente con esto en poder pasar tiempo con Dios cada día? Porque es muy fácil. Si tú eres hijo de Dios, si tú estás dentro de su familia, lo más importante es que conozcas a tu padre. Encima un padre perfecto. Un padre que trata como nadie. Un padre que nos ama de una manera que nadie más ama. Un padre que nos ha dado y nos da cosas que nadie más puede darnos. El Hijo de Dios debería desear conocer a este Dios, a su Padre, ¿verdad? Entonces mi oración es esa para vosotros también y para mi propia vida, que pueda yo pasar cada día un tiempo con Dios, según mis circunstancias, pero evitando las distracciones, concentrándome en Él y según el tiempo que yo tenga, ¿no? Para que solo ese momento sea para Él, nada más, entre Él y yo, en intimidad. Y también quiero decir algo para que no os frustréis. Muchas veces, posiblemente quieras hacerlo y te sientas muy cansado, no entiendas muy bien qué estás leyendo, no te apetezca orar mucho, lo que oras a Dios no te estás enterando ni tú de lo que estás diciendo. Esto pasa. Por suerte, Dios es mucho más comprensivo y amoroso con nosotros de lo que nos podemos imaginar. Pero sinceramente, yo creo que Dios prefiere unas cuantas oraciones en las que balbuceamos como un niño pequeño que no tenerlas. Sinceramente creo que lo prefiere, porque Dios entiende nuestros balbuceos, ¿verdad? Aunque otros no lo puedan entender, pero Él los entiende. Y sobre todo una cosa importante también que os quiero decir es, cuando tengáis un tiempo a solas con Dios, recordad, Dios sigue estando el resto del día. No os olvidéis de Dios. Habéis empezado vuestro día o lo habéis hecho por la tarde, habéis tenido ese tiempo con Dios. Acuérdate que Dios estuvo antes y va a estar después. Piensa que Dios está ahí, que podemos seguir orando a Dios, que podamos seguir recordando su palabra aunque estemos haciendo otras cosas. Entonces, debemos pasar tiempo con Dios cada día, pero seamos conscientes de que Dios no solo viene a nuestro encuentro cuando tenemos ese tiempo. Abre la puerta, hola Jesús, ¿qué tal? Aquí estoy. Bueno, ¿ya hemos terminado? Adiós. No funciona así, ¿verdad? Entonces, me gustaría que, habiendo dicho esto, podamos orar